Pues muy buenas tardes a todos, un webinar más. Estamos aquí ya, veo, bueno, no rostros, pero sí nombres conocidos, que veo que sois asiduos a los webinars de Carter Lane. Os lo agradezco de corazón. Me presento para los que sois nuevos o nunca habéis conectado en webinars anteriores. Soy Ángela de Miguel, responsable de asuntos públicos en Bruselas para Carter Lane, que es una consultora de comunicación y marketing estratégico que cree firmemente en la importancia y en la influencia que tiene la Unión Europea en los Estados miembros, por lo tanto también en España, en sus ciudadanos, en sus empresas. Y por ese motivo estamos tratando de acercar esta realidad que resulta compleja, ¿no? La realidad europea, a los ciudadanos y bueno, a todos vosotros a través de este ciclo de webinars que hemos ido haciendo con eurodiputados, con expertos, con periodistas también, para tratar temas, por ejemplo, como el de cuando estalló la guerra de Ucrania, el Brexit, bueno, distintos temas que hemos ido tratando para, como digo, acercaros a esta realidad que puede resultar, ¿no? Pues lejana, pero que es mucho más cercana de lo que parece. Entonces, bueno, recuerdo simplemente que las preguntas que queráis hacer hay que hacerlas a través del chat y que para no interferir en la conversación con nuestra invitada de hoy, pues si podéis mantener el micrófono apagado, pues genial, os lo agradecemos. Hoy tenemos una cita especial. A mí me parece especial porque las instituciones europeas en general son desconocidas, por desgracia, ¿no? Y si preguntamos al público, así en general, cuáles serían las instituciones europeas, que en concreto son 7, la gente no te dice más allá de Parlamento Europeo, Comisión Europea, con mucha suerte, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido poco a poco conociendo otras y a través de los eurodiputados distintas competencias, pero hoy vamos a conocer un organismo que también está en torno a las instituciones europeas y que sirve o que da consejos a la Comisión Europea, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que, bueno, es importante también conocer un poco el ecosistema. Por eso, pues hoy tenemos con nosotros a Patricia Núñez Cortés, que es directora de la Delegación de Extremadura en Bruselas. Patricia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ángela. Muchas gracias y un placer estar hoy con vosotros. Porque entre las instituciones europeas, además de representar a los 27 Estados miembros, también están representadas en esta ciudad las regiones, las comunidades autónomas, que es como las denominamos en España, ¿no? ¿Podrías, por comenzar de alguna manera y para ir estableciendo un marco, explicarnos un poco dónde quedan, bajo qué organismo quedan recogidas las comunidades autónomas o representadas las comunidades autónomas aquí en Bruselas? Pues bueno, a nivel europeo estamos representados en el Comité Europeo de las Regiones, que nace en el 94 tras la firma del Tratado de Maastricht en el 92, o sea, un poquito después. Y bueno, es un órgano, como tú bien apuntabas, sin poder legislativo ni ejecutivo, es un órgano consultivo, con lo que no es una institución, pero sí que recoge la representación del nivel regional y local de Europa, unas 329 regiones en total de toda Europa, y nos da la posibilidad de debatir la legislación europea a nivel regional y local, que es un 70% de la legislación de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál dirías que es la razón de ser de vuestras oficinas? Es decir, que exista una oficina de Extremadura, como es tu caso, pero que también exista de Canarias o que exista de La Rioja, Navarra, o sea, que todas las comunidades autónomas estén aquí representadas con su pequeña oficina, con su pequeña delegación. ¿Cuál es esa razón de ser, aparte, pues eso, ¿no? De defender los intereses individuales o particulares de cada región? Pues bueno, ha ido evolucionando con el tiempo. Nuestra oficina, por ejemplo, que fue de la primera oleada de oficinas regionales que se estableció aquí en Bruselas, que fue en el 92, tenía unas funciones un poquito diferentes a las que tiene ahora. En inicio, sobre todo gestionaban pues eso, los proyectos europeos, los fondos europeos, canalizaban toda la información. Imagínate que antes toda la información era física, era a través de medio escrito, de cartas, era toda la velocidad que se podía imprimir para pasar esa información o trasladar esa información desde Bruselas a nuestras comunidades autónomas, esa agilidad recaía sobre las oficinas. Ahora todo es mucho más sencillo porque desde la región pueden acceder directamente a las fuentes, pueden conectarse a todos los eventos que quieran, casi adquieren la información a tiempo real como nosotros, entonces las funciones varían. En ese momento éramos la antena directa de la región respecto a la información europea y éramos el ente que hacía el lobby principal y el networking principal aquí en Bruselas con respecto a nuestra región.
¿Cómo ha evolucionado esa función? Bueno, ahora seguimos haciéndolo, pero con otras herramientas y añadimos otro asesoramiento y otro apoyo. Sobre todo, lo que hacemos diariamente en la oficina es continuar con ese lobby bueno. A mí me gusta decir que es lobby bueno porque es un lobby institucional, es oficial y está extendido, está muy reconocido entre todas las regiones. Somos la antena con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, con los consejos, tanto con el Consejo de la Unión Europea como el Consejo Europeo, aunque en el caso del Consejo Europeo, como sabéis, como aglutina a la representación nacional de todos los Estados miembros, es más la REPER, el órgano, la representación permanente de cada Estado miembro aquí en Bruselas, el ente que está en contacto directo con el Consejo Europeo. Pero también estamos coordinados. Y sobre todo, el poder informar tanto a nivel privado y social en nuestra región de las ayudas, los fondos, los programas, cómo se va a perfilar el semestre europeo, qué proyectos están teniendo importancia y cuál es la estrategia en Europa para los próximos años. Mucha parte de asesoramiento, la verdad. Precisamente de esta parte de asesoramiento, teniendo en cuenta que también, bueno, pues en Carter Lane ofrecemos estos webinars teniendo en cuenta a nuestros clientes, ¿no? En la posibilidad de que ellos puedan acceder a esa información, quizá a través de su región o a través de los canales más nacionales, pero precisamente por eso me gustaría que a lo mejor intentásemos hacer un simulacro, ¿no? En el momento en el que yo como periodista pienso, se anuncian o se cuentan, ¿no? A través de los medios de comunicación que se han aprobado X fondos. Pero vamos, que salen por las propias fuentes oficiales, ¿no? Entonces, esa información llega al ciudadano, vamos a imaginarnos un empresario o un pequeño empresario o mediano empresario extremeño y dice, bueno, ¿cómo puedo acceder a eso? O ¿cuál es mi primera fuente a la que acercarme para saber cómo solicitar esos fondos, puesto que entre los requisitos, que son normalmente muy pocos porque son temas muy profundos o complejos y seguramente el medio de comunicación no los explicite, pero entre los requisitos he escuchado que podría ser uno de los beneficiarios. Entonces, ¿cuál es ese paso a paso o cuál es esa primera fuente a la que acercarse para recibir esa información? Bueno, pues aquí empezamos con el puzzle. Yo lo voy a intentar explicar lo más claro posible, pero hasta tengo aquí un papelito para ir dibujándome cosas para que no se me olvide, porque efectivamente cuando se expresa lo complejo que es entender a nivel institucional todo lo europeo, es que no es solo a nivel Bruselas, es que también a nivel regional y a nivel nacional es una complejísima estructura. Pero bueno, ojalá y algún día podamos simplificarlo un poco, de momento no está tan simple. A ver, comenzaríamos con, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Que lo tenemos muy reciente este ejemplo, y cómo la Comisión iba anunciando determinados programas, determinados fondos, la flexibilización de ayudas que sin precedentes, que a lo mejor estábamos acostumbrados a escuchar cuando anunciaban otros programas europeos, pero en el caso de la pandemia ha sido muy específico para sanidad, para apoyo a las empresas y al empleo, y lo tenemos todos en mente. Bueno, la Comisión anuncia que va a lanzar ciertas medidas. Lo cierto es que la Comisión es el poder ejecutivo en la Unión Europea. Entonces, ¿qué sucede cuando la Comisión propone? Que luego tiene que pasar por el Parlamento y el Consejo en un proceso denominado, lo voy a decir muy resumido, denominado trílogo, en el que tienen que decidir, ellos son el poder legislativo, tienen que decidir si sale adelante o no. Una vez que se aprueban trílogos entre el Parlamento Europeo y el Consejo, entonces ya la Comisión, por así decirlo, puede ejecutar, puede lanzarlo. A partir de ahí, a nivel nacional, se tiene que transponer la legislación. Y luego ya lo recepciona la región y luego el nivel local. ¿De qué depende? Depende de si. Y esto va a ser un poco lío, pero necesito explicarlo. No os preocupéis que luego ya vamos a lo más sencillo. Depende de si los fondos son de gestión directa, de gestión indirecta o de gestión mixta. Hay otras naturalezas, pero esas son las tres bolsas de fondos principales. ¿Qué significa? Significa que si la Comisión lanza un programa con fondos europeos de gestión directa, tú, individuo o tu empresa o tu asociación de la parte social de tu región
¿Quieres aplicar a ese proyecto? ¿Quieres presentar un programa a esa convocatoria para ver si puedes percibir los fondos? Y lo puedes hacer directamente. No es un programa que te va a lanzar el ministerio, ni se te va a lanzar a nivel nacional, ni es un programa que te va a anunciar la región. Puede hacerlo como apoyo a la difusión, pero te lo anuncia directamente la Comisión Europea. Un ejemplo de estos programas es el programa que todos conocemos que antes se llamaba Horizonte 2020, dedicado a la I+D+I, y que ahora se llama Horizonte Europa. Bien, luego están los fondos indirectos, es decir, la Comisión, como ha pasado con la mayoría de fondos de la gestión de la crisis. La Comisión le dice a los estados, tenéis esta cantidad de fondos, gestionadlo. Lo que creáis que tenéis que dedicar a sanidad, lo que creáis que tenéis que dedicar a empleo, a educación, etcétera. Entonces ahí nosotros esperamos, todos, los individuos y las regiones, todos, los ciudadanos, perdón, esperamos a ver qué dice el Estado. Y luego están los fondos de gestión mixta, que son muy interesantes, que las regiones son casi los más aprovechables, porque tienen una gestión por parte de la región, por parte del Estado, y luego una gestión directamente, pues eso, a nivel individual, las empresas, etcétera. Serían programas como los Interreg, que son muy famosos para regiones transfronterizas como la mía, o programas LIFE, como los que conocéis de fondos europeos para el medio ambiente, etcétera. Entonces, bueno, así es un poco el cuadro de todos los fondos que se manejan a nivel europeo. Y luego, contestando a la siguiente pregunta de cómo podemos acceder o qué tenemos que hacer nosotros, cuál es la siguiente vía de información. Bueno, pues lo cierto es que las oficinas regionales informamos a nivel gobierno de nuestra región. Le pasamos la información directamente a nuestros presidentes, a nuestras consejerías, y ellos hacen la labor de difusión a nivel regional y local. Pero hay excepciones, es decir, si la región tiene una oficina como la nuestra, que tiene una estructura más o menos grande, y puede contactar directamente con las diputaciones provinciales, con las cámaras de comercio, con ciertas redes de las diferentes áreas, por ejemplo, cultura, educación, que se han formado redes de asociaciones y a las que puedes informar también directamente. Lo intentamos casi a nivel individual, casi a nivel de cada técnico, si conoce esas redes, y también pasa la información por ahí. Pero el mecanismo oficial y protocolario para las oficinas regionales es a las consejerías y a presidencia. Y a partir de ahí, a nivel regional, ellos ya informan. ¿Cómo se informa a nivel regional? Pues yo puedo poner el ejemplo en mi región, en Extremadura. Están los grupos de acción local de cada comarca. Está la FEMPEX, que es la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, que también está dentro del marco de la Federación Española de Municipios y Provincias. Están los ayuntamientos, a los cuales informan las diputaciones. Están los puntos de información empresarial a nivel de municipios. En fin, hay toda una red de... Y entiendo que a lo largo de toda esa red, igual que vosotros domináis la información en cuanto os llega, sabéis de qué os hablan, sabéis a qué pertenecen esos fondos, en función de lo que has explicado, ¿no? Directos, indirectos o mixtos, a lo largo de esa cadena también se comprende y se entiende bien el funcionamiento de los fondos, porque hay veces, entiendo que, claro, como resulta tan complejo, ¿no? Bruselas, a lo mejor en algún punto como que se atasca la información, porque siempre se escuchan críticas a no llegan los fondos, pero realmente es una crítica libre o se hace la labor. O sea, que decir, ¿en qué momento a lo mejor la cadena puede verse afectada o, yo qué sé, quizá por desconocimiento? Sí, no, es una pregunta muy interesante. Creo que hace falta mejorar un poco en todos los eslabones. El propio ciudadano también, por lo que sea, por nuestra educación, porque tanto en la educación primaria como en la secundaria nos suena a chino el tema europeo, luego en la universidad puedes ver un poco, depende de qué carrera estudies, pero casi siempre tiene que ser por interés personal el acercarte a cómo funciona Europa. Eso por un lado. Por otro lado, es tan compleja la estructura a nivel regional y tan difícil de comprender. Por ejemplo, si yo os hablo de OPE, y esto lo tenemos todas las regiones, OPE son las oficinas de proyectos europeos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A quiénes atienden? Normalmente están desbordadas porque, y sobre todo en momentos como en contextos como el de la crisis, si hay dos técnicos dedicados y había sido suficiente hasta ese momento poder gestionar, porque las OPEs normalmente asesoran también internamente a las consejerías, a las direcciones generales y les dicen, mira, han salido estos
sobre todo para fondos de gestión indirecta y mixta. Mira, han salido estos programas, hay tales socios europeos, porque sabéis que para presentarse a los programas europeos normalmente te piden que sean socios de 3 países distintos de la Unión Europea. Hay tales socios, presentaros, porque es un programa que interesa a Extremadura. Muy bien, esa por la parte del Gobierno y de la Junta. Pero para informar a las empresas y para informar a nivel individual, ¿cómo lo hacemos? Lo hace la OPE, que tiene toda esa información y que está en coordinación directa con nosotros, que pertenece a la Dirección General de Acción Exterior y que de verdad maneja esa información diariamente al dedillo. No lo puede hacer la OPE porque no le da la vida, ni en Extremadura ni en la mayoría de comunidades autónomas. Claro, ahí hay un lapso de tiempo y de comunicación que si la OPE inmediatamente no va a informar al mismo tiempo al Gobierno de Extremadura, tanto al Gobierno de Extremadura como a los entes privados, ya para muchas convocatorias que tienes un plazo muy breve, tú ya estás perdiendo un margen importante de tiempo. Entonces, ¿cómo se intenta solventar? Pues se intenta solventar con lo que te comentaba, la FEMPE, las diputaciones, las cámaras de comercio, cada uno en sus áreas, conociendo un poco el tejido empresarial de la región e informando, pues siendo ellos antenas y estando coordinados con nosotros, siendo antenitas también para pasar esa información. Pero la verdad es que en muchas ocasiones, y especialmente durante la crisis, hemos visto que o habría que reforzar, y esto yo lo repito mucho, esos entes, esas oficinas de proyectos europeos, o habría que agilizar la coordinación, habría que aumentar la formación de los técnicos que se están dedicando a proyectos europeos, intentar que sean especialistas, más especialistas en proyectos europeos para dar apoyo cuando es necesario en momentos de crisis como la que hemos vivido, porque sí, siempre hace falta. O sea, y hemos visto que no se es capaz de canalizar. Es que si no, Patricia, entiendo que el peso de la búsqueda de esas herramientas para conseguir financiación, para conseguir los fondos, que cae en el propio empresario, pero el propio empresario tiene desconocimiento porque de lo que domina es de su sector, a lo que se dedica, y claro, pensar en contratar a una persona que domine este tema para poder solicitar, para poder aplicar, pues yo entiendo que al pequeño o mediano empresario se le escape probablemente de su presupuesto, ¿no? Pero bueno, oye, pues la autocrítica queda ahí, que también se agradece, que la mejora sea posible y bueno, que también este altavoz, si sirve de algo, hay alguien que esté escuchando y que pueda ayudar en esa mejora, pues oye, bienvenido sea. Cuando hicimos la promoción de este webinar, explicaba el hecho de por qué habíamos elegido a la delegación de Extremadura, ¿no? Que hablándolo contigo todavía pues, tenía un motivo especial, y es que estáis liderando desde hace 2 años y medio a la delegación española. ¿Puedes explicarnos un poco más cuál ha sido o está siendo vuestra función hasta que se acabe este periodo y cómo, siendo líderes, qué aprendizaje estáis teniendo, ¿no? El hecho de poder liderar a la delegación española, es decir, a todas nuestras comunidades autónomas desde la visión de Extremadura? Pues liderar las delegaciones nacionales, que suceden en todos los Estados miembros, te permite estar coordinando a todas las regiones en su participación en el Comité Europeo de las Regiones, en nuestro caso, España. Tiene una duración de 2 años y medio y luego en la jefatura, porque se denominaría así, eres jefe de la delegación española, pasaría a otra comunidad autónoma si alguien lo desea, y si no, bueno, pues puede recaer de nuevo en la misma región. Nosotros estamos terminando nuestro mandato, empezamos en 2020 y terminaría ahora en julio 2022, y lo que nos ha permitido, yo puedo dar una visión profesional y una visión personal. La visión profesional, pues estás coordinado con todas las regiones españolas, que casi a nivel nacional también hay, por supuesto, coordinación política y técnica, pero desde aquí, desde Bruselas, es muy fácil y muy ágil porque en las oficinas nos comunicamos casi diariamente. Puedes reunirte aquí con los directores del resto de oficinas. Tenemos un foro informal que se llama Coordinación Regional o CORE, a través del cual nos comunicamos constantemente para las distintas áreas. Está muy bien estructurado, lo que pasa es que es una estructura informal. Pero gracias a eso podemos, por ejemplo, saber quién quiere presentar una posición común
en el Consejo sobre Educación o Juventud, por ejemplo, La Rioja, que es tu región. Pues yo quiero presentar, que me toca este semestre en el Consejo, me estoy liderando el área de Juventud y quiero que presentemos una posición común en esto. Muy bien, pues como toda la delegación española estamos coordinados, todas las comunidades autónomas ven la posición común y deciden si la apoyan o no la apoyan. Otro te dice, vamos a presentar enmiendas a tal dictamen en el próximo pleno del Comité de las Regiones. ¿Podéis apoyar nuestras enmiendas o queréis leerla y a ver qué os parece y podéis aportar? Entonces, de esta manera se obtiene una posición coordinada a nivel nacional en los plenos, en los debates, que ayuda mucho a impulsar los dictámenes que nos interesan a nivel nacional. A veces es imposible que coincidan las visiones y pues no, pues ya está, pues no se apoya y ya está. Pero en la mayoría de los casos sí vamos con una posición común a los plenos. Qué bien, es una suerte. Oye, y en comparación con el resto de países, de los 27 miembros, de los 27 Estados miembros, ¿podrías, no sé, esto es una pregunta que me está surgiendo ahora fruto de lo que me dices de tener que coordinar al resto de comunidades autónomas, ¿no? ¿Cómo están el resto de países representados? O sea, también tienen representadas sus regiones, entiendo, pero ¿tienen así como cierta unidad? ¿Puedes ver diferencias entre unos estados y otros con respecto a nuestra posición en España, puesto que estáis siendo jefes de delegación? Sí. Se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, nuestras comunidades autónomas tienen muchísimos más poderes que el resto de regiones de Europa, que otras regiones de Europa, por ejemplo, con Alemania. Claro, nosotros tenemos poder, tenemos nuestras asambleas parlamentarias, tenemos nuestros parlamentos regionales, ellos no. Diferencias especialmente con Alemania, ¿no? Que tienen sus Länder, o con Francia, el otro día lo hablábamos. Para mí, o sea, mi ejemplo de capacidad de decisión a nivel regional, el que yo veo, el que más tiene es España, pero porque yo lo vivo desde dentro y al final queda muy claro que somos comunidades autónomas, aunque respondemos a una estructura nacional, pero queda claro que somos comunidades autónomas. No es así con otros países. Puedo citar, sobre todo lo que me viene a la mente es Alemania, la diferencia con los Länder alemanes. Nosotros, sí. O sea, tenemos esa capacidad de coordinación y, bueno, nuestra imagen, ¿no? Al final, cuando se va a debatir con otras regiones, otros países, pues oye, dar una buena imagen, que siempre tendemos los españoles como a quitarnos esa importancia o a pensar que otros lo hacen mejor, ¿no? Pues el hecho de que también las regiones en España estén bien representadas, bien coordinadas, con una estructura clara, que os podáis reunir en lo que me dices el foro informal, por informal que sea, pues también es un signo de trabajo, ¿no? Y de trabajo bien hecho. Al final también se agradece. Y nuestra capacidad de decisión, nuestra capacidad legislativa, sí, es importante coordinarlo, pero al final claro que tenemos cierta autonomía y se nota el peso de los miembros, que son los presidentes. Los miembros del Comité de las Regiones son los presidentes de las regiones, con los miembros suplentes que suelen ser los directores generales de Acción Exterior de Asuntos Europeos, que a su vez pertenecen a la presidencia de las regiones. Y se nota mucho en los discursos cuando llevan un punto a debate. Es otro tipo de discurso, sí. Y luego sabemos, en Bruselas solemos saber que han venido al Comité de las Regiones porque siempre hay algún presidente de comunidad autónoma que se hace notar con un tuit o de otra manera, ¿no? O sea que eso también sabemos que vienen por aquí las regiones. Bueno, yo creo que estamos ya casi terminando. Me gustaría obtener un poco tu visión. Solemos hacerlo y preguntárselo a los invitados que tenemos en los webinars al principio. Pero bueno, como teníamos que explicar muy bien el Comité de las Regiones y demás, pues lo he dejado para el final. Efectivamente, nuestra intención con estos webinars es acercar esta compleja estructura europea, que a su vez yo entiendo que tiene que ser compleja porque son 27 países, cada uno con su estructura, cada uno con su sistema legislativo. O sea, quiere decir que requiere de un gran orden y quizá, ¿no? aunque se pueda mejorar esa estructura, de momento la necesita o eso parece. Entonces, mi pregunta es, como ciudadana española, viviendo en Europa y trabajando dentro de la burbuja europea, eso no te lo quita nadie, entendemos que puedas tener más o menos cariño a las instituciones. ¿Realmente valoras el hecho de que España pertenezca a la Unión Europea y realmente ves que vuestro trabajo tenga su sentido y ayude realmente en el día a día a los empresarios, en vuestro caso extremeños, pero en general a los empresarios españoles?
La primera parte de la pregunta, mi valoración de pertenecer a la Unión Europea, sí, pero claro, yo soy europeísta. Es que a mí también, ¿qué voy a contestar? Desde que entramos en el 86, lo que yo he vivido, yo nací en el 85, entonces o sea, he estudiado esa parte y luego he vivido la otra, a partir de los 90. Desde que entramos, es que para mí son evidentes las mejoras. No sé, pienso solo en la política agrícola comunitaria, que después de la Segunda Guerra Mundial fue la política con la que pudimos producir, así de básico, los alimentos suficientes y restablecer o restaurar todas las estructuras que se necesitaban en el campo para poder producir y tener seguridad alimentaria, autonomía alimentaria, que es que veníamos de un plan Marshall en el que necesitábamos que Estados Unidos nos proveyera de lo más básico de los alimentos. Entonces, claro, ya solo con políticas de este tipo, con el habernos unido para poder tener esta independencia y poder cuidar de nuestra ciudadanía, me parece fundamental. Y luego los derechos y los valores. Para mí, no hay región en el mundo, hablando de regiones mundiales, en la que podamos disfrutar, directamente la que podamos disfrutar de los valores y los derechos de los que disfrutamos en la Unión Europea. Programas que han significado tanto como el Erasmus y que nos ha dado tanto a los jóvenes de nuestra generación de intercambio, de conocer otros países, otras culturas, idiomas, en fin, hermanarnos tanto con otras regiones europeas. Para mí es fundamental que seamos parte de la Unión Europea. Otra cosa es hacia dónde vaya, cómo derive todo, los conflictos y las crisis que estamos viviendo, que desde luego es para hacer una buena revisión, y me parece que la conferencia sobre el futuro de Europa y sus conclusiones, y ojalá fueran conclusiones, en mi opinión personal, que tuvieran más peso, como el poder revisar algún cambio en los tratados y poder aplicarlo en un corto plazo, pero eso va a ser imposible. Pero bueno, todo este tipo de consultas y esta voluntad de estar constantemente midiendo qué es lo que opina la ciudadanía europea, como se hace también anualmente a través de la estadística sobre el sentir europeo en la ciudadanía, creo que sí muestran algo de la voluntad europea de cuidar de nosotros y la paz, sobre todo, y el poder mantener la paz. Creo que eso es fundamental. Bueno, recuerdo a los asistentes que si quieren hacer preguntas es el momento, que las hagan a través del chat, yo las leo ahora mismo, y se había quedado en el aire si piensa realmente que seguramente sí, claro, porque hacéis una gran labor, que los empresarios españoles pueden estar contentos, ¿no? O saber que existen, si es que se lo hacemos llegar, que existen canales informativos para que ellos puedan solicitar las ayudas, los fondos, que desde luego con el COVID tantos vemos, nosotros que hacemos un resumen semanal para los clientes de toda la actualidad europea, siempre hay alguna ayuda específica, un régimen español para X sector, para X otro que se ha visto más afectado, menos afectado. También ahora con la guerra de Ucrania hay regímenes españoles pues específicos para los sectores que se han visto afectados por las importaciones y exportaciones con Ucrania, ¿no? O sea, que en el fondo, o sea, yo viviendo en Europa, sin tener ni idea antes de llegar aquí acerca de la Unión Europea, he comprobado como la solidaridad, ¿no? O sea, en el fondo la solidaridad que se vive cuando algún país en concreto de los 27 Estados miembros necesita un plus de apoyo, ¿no? Con el COVID, España e Italia son los dos que más fondos van a recibir. Luego está en nosotros que los sepamos usar bien, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor nosotros, por los ciudadanos, como somos en España, pues tratamos de buscarle más de la vuelta y la crítica y tal, pero que sí, yo observo que sí. Bueno, entonces, nada, te dejo a ti, que los empresarios españoles se pueden sentir orgullosos de quienes les representan, ¿no? Las instituciones europeas y el trabajo que se hace por ellos. Gracias por la pregunta, Ángela. Se pueden sentir orgullosos, pero dudo que se sientan, o sea, siendo muy honesta, porque no cala y no permea esa información, y es muy difícil que sientan que los fondos llegan con la agilidad que ellos necesitan. Los autónomos sufren, las pequeñas y medianas empresas sufren, no pueden, y las grandes empresas también, pero a nivel de pymes no pueden sostener tanto nivel de gasto en el tiempo, sobre todo cuando viene una crisis y no hay una respuesta prácticamente inmediata. ¿Eso de qué depende? Pues de la agilidad que nosotros le imprimamos a los procesos de la administración o no, pero tanto a nivel europeo, o sea, a nivel Comisión Europea, que son muy ágiles para lo mastodónticos que son,
en muchas ocasiones no imprimen la agilidad suficiente para responder a las necesidades económicas de las pymes, ni a nivel nacional ni a nivel regional. Yo hago autocrítica porque quiero hacerla, o sea, porque quiero ser muy sincera, porque lo he vivido, yo también he sido autónoma, también he trabajado por cuenta ajena, tengo a muchos amigos que son empresarios y lo están pasando muy mal. Entonces, sí, estupendo que hayamos podido responder durante la crisis con los ERTES y con una atención a nivel de empleo lo más rápida posible, pero lo más rápida posible no es suficiente. Y ya veníamos de una crisis económica de 2008 hasta casi 2018 que nos avisó un poquito sobre qué reformar y cómo cambiar y cómo agilizar los procesos administrativos. Creo que hay voluntad en la administración, creo que se está tendiendo a innovar en procesos de trabajo, pero tiene que ser de manera más intensa y más rápida. Qué bien, pues nada, yo te agradezco mucho la sinceridad, ¿no? Además de la autocrítica, como te decía antes. Bueno, para terminar, no hay nadie que se anime a hacernos preguntas, no pasa nada. Además, así como los riojanos nos encanta ver llegar aquí al corazón de la Unión Europea el vino de Rioja y, bueno, otras muchas cosas, pero sobre todo el vino, ir al supermercado y ver que puedes comprarte pues cualquier marca, no voy a decir ninguna bodega en concreto, pero las encuentras, quizá ojalá hubiese más variedad, pero bueno, ya hay representación de vino de Rioja. ¿Qué se encuentran los extremeños cuando van al supermercado? ¿Hay algo que os encontréis sí o sí en el supermercado y que también vosotros hayáis ayudado a hacer llegar aquí? Claro, gracias Ángela. Jamón ibérico, que bueno, como sabéis, los más famosos son los andaluces y los extremeños, pero los extremeños es que tenemos mucha de esa, tenemos mucho jamón ibérico. Bueno, productos ibéricos en general, aceite de oliva, son nuestras producciones principales y me encantaría que encontráramos más cositas poco a poco aquí en Bruselas, a ver si eso también vamos mejorándolo, porque sí, lo suyo es que podamos. Los bombones de higo también, que se están haciendo súper famosos, especialmente en Norteamérica, pero sí también se exporta bastante y esos son los 3 productos que se me vienen a la cabeza, pero deberíamos también incrementar las importaciones a Bélgica de productos extremeños. Facilitarían desde luego nuestras comidas aquí entre españoles, ¿verdad? Que la comunidad española es muy, muy grande y que seguro serían grandes consumidores. Bueno, hay una pregunta en el chat, es verdad que ya la hemos comentado y que como se queda grabado, quizá lo pueda volver a ver en YouTube, pero bueno, no sé si lo quieres resumir para no dejarlo ahí al pobre que ha preguntado, o a la pobre. Buenas tardes, he llegado tarde. Igual quizá ya lo habéis comentado respecto a las exigencias para los beneficiarios de los fondos Next Generation EU, ¿dónde podríamos encontrar documentos o fuentes que los indiquen? Vale, pues en concreto esta pregunta, el Ministerio sacó, o sea, Moncloa, sacó una página específica que explicaba el Plan Nacional, la gestión de los Next Generation a través del Plan Nacional y ahí lo habían descrito todo. Voy a ver si encuentro el enlace o si quieres os lo paso luego, Ángela, para poder trasladárselo. Y luego a nivel de regiones, si os metéis en nuestras webs, esta es otra, que yo estoy hablando aquí de la difusión, pero por favor, la voluntad ciudadana de entrar de vez en cuando en nuestras webs y en nuestras redes para poder recoger directamente esa información. Vale, bueno, espero que le haya quedado clara la respuesta. No obstante, cualquier información extra que nos quieras dar, todos los que se inscriben en el webinar han dejado su correo electrónico, con lo cual podemos hacerles un envío junto con el link al webinar completo. Nada más, Patricia, agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación, que nos hayas explicado así de bien y de pedagógicamente los fondos, cómo se distribuyen y cuál es vuestra labor como oficinas regionales dentro de la Unión Europea, y que esperamos pues verte pronto o encontrar otro tema para el que poder charlar aquí con los webinars de Carter Lane. Encantada, ojalá. Muchas gracias a ti, a Carter Lane, y nada, disponible para cuando necesitéis. Un honor. Gracias. Gracias a todos los demás, a los que os habéis conectado, a los que habéis ido entrando y saliendo. El próximo webinar os informaremos muy próximamente. Gracias y buenas tardes.